Muy buenos días, un gusto saludarlos en este día un poquito más frío, como decíamos también un día de elecciones, y como mandaba el mensajito de la iglesia, que es un día para votar con humildad, con sabiduría, en oración, en temor del Señor, pero también confiando que el Señor es soberano, que Él es Rey, el único digno de honra y de gloria, y a quien servimos. Así que el Señor nos guíe en este tiempo. No sé si fueron a votar ya algunos de ustedes, ¿cierto? Sí, es tempranito. Algunos, en la tardecita, prográmense para hacerlo. Bien, Hechos capítulo 16 es un texto largo de 40 versículos. Y usted dirá, ¿por qué leemos los 40 versículos? Precisamente porque de esto vamos a predicar hoy día. Es importante siempre contextualizar, leer la palabra, porque es la palabra viva y eficaz la que nos transforma. Hoy día vamos a ver cómo Dios guía a Pablo, un misionero, ¿cierto? Con Timoteo, con otros misioneros también, se incluye Lucas en este momento. Y vemos que Pablo está siendo guiado por el Señor. Entonces vamos a ver acá, que comienza este pasaje diciendo de que Pablo fue con un discípulo llamado Timoteo. Ese nombre no es un nombre judío, es un nombre más bien griego. De hecho, era hijo de una mujer judía, creyente, y un hombre, un varón griego. O sea, era hijo mixto, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, el conflicto del concilio de Jerusalén, capítulo 15, que vimos el domingo pasado, era el tema de la circuncisión. Si era necesario circuncidarse para ser salvo. Esa era la gran pregunta. Y el concilio decidió que no es necesario circuncidarse para ser salvo. Y que había libertad en ese sentido para circuncidarse o no. Y vemos acá que Pablo lleva a Timoteo, lo lleva de viaje y le pide que se circuncide. O sea, uno dice, ¿pero qué pasó con Pablo? ¿O es una inconsecuencia? ¿O viene algo ahí de fondo ahí? Y Pablo efectivamente no quiere ser inconsecuente. De hecho, él sigue postulando de que la salvación es solamente por la fe, por gracia, y no es necesario la circuncisión para la salvación. Pero sí también, el punto 2 del sermón pasado era que podemos hacer cosas por amor a los hermanos simplemente. Circuncidarse o no, pero no para salvación. Y Pablo le pide a Timoteo, alguien ya adulto, que se circuncide más que nada por respeto a los judíos y para que no haya problema y no haya obstáculos para predicar el evangelio. Y recuerda un pasaje que dice Pablo, que al judío me va judío y al griego, griego. No estaba siendo un hipócrita, estaba amando al otro, haciendo un nexo del evangelio para poder compartir con mayor libertad el evangelio. Y fíjense lo que pasaba. Al pasar por las ciudades, le entregaban la ordenanza que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Había un consejo de ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, iban con la autorización. Esto es lo que hay que hacer. No pidan a nadie más, sino la fe en el Señor Jesucristo. El resto es accesorio. Así de simple. O sea, ellos estaban guardando la doctrina y también guardando la unidad de la iglesia. Y finalmente, las iglesias eran confirmadas, eran afianzadas, crecían en número, pero también en profundidad del evangelio. Y aumentaban el número cada día. Confirmada en la fe, profundidad de la palabra, pero además aumentaban en número cada día. Esa debe ser una buena proporción. No solamente número sin profundidad. Y la profundidad, sí o sí, debiera llevarnos a expandir el número. Pero vemos acá algo importante, que Pablo, con el celo del Señor, quiere predicar el evangelio en Asia. Y está interesado en, vamos a predicar a tal lugar. Claro, obvio, porque recibió un mensaje de predicar el evangelio a toda la criatura. El mismo mensaje que Dios nos encomienda a nosotros. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces uno podría decir, vamos a todos lados entonces. Pero vamos a ver acá cómo Pablo es guiado a saber cómo y dónde predicar el evangelio. Porque Pablo atravesó Frigia, dice, la provincia de Galacia,
y les fue, nótense, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ustedes no van a predicar el Evangelio allá. Y se uno diría, pero ¿cómo es eso? Y uno tendría en nuestro corazón, pero Señor, tu palabra dice que hay que predicar el Evangelio a toda criatura, entonces quiero ir. Déjame ir, por favor. Pero dice que el Espíritu Santo, que nos guía, la tercera persona de la Trinidad, que nos habla en nuestro corazón, guiado por la Escritura y el consejo de los hermanos, le dice que no vayan. Pero, fíjense, Pablo dice, llegaron a Misia y de todas formas intentaron ir a Bitinia. Intentaron llegar a un lugar. Pero el Espíritu no se lo permitió. Dijo Pablo, no. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas, ir a muchos lugares, hacer todo lo que se nos ocurre, todo lo que pensamos, decimos que es buena idea, eso queremos hacer. Pero aquí nos damos cuenta que no tenemos que hacer todo lo que se nos ocurre, todo lo que pensamos, aun cuando sean buenas ideas. Porque ¿quién podría decir que predicar el Evangelio en Bitinia o en Asia era mala idea? Nadie. Pero el Señor estaba guiando a Pablo y a su iglesia de una forma específica. Le dijo no. Entonces tenemos que entender, como iglesia y como individuo, que no necesitamos hacer todo lo que se nos ocurre, sino que hacer precisamente lo que el Señor nos ha mandado y encomendado personalmente y como cuerpo. Aquí viene la pregunta ya de aplicación directa. ¿Hay algo que Dios te está encomendando en este momento hacer? Un pequeño paso que tienes que dar en amor, en servicio, en gracia, en servicio a la ciudad o a la iglesia o a los hermanos. Entonces hay que hacerlo. Aquí vemos que Pablo estaba con ideas de ir a un lugar. Dios le dice que no. Pero también se aplica para el efecto contrario. A veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros decimos no queremos hacerlo. Hasta aquí llego yo. Pero el Señor es el que nos guía a avanzar o a detenernos, a avanzar o a parar, a ir y no ir. Entonces, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, no nos mandamos solos, sino que el Espíritu Santo es quien nos dirige a hacer lo que tenemos que hacer. Es un tema de sabiduría, es un tema de discernimiento, es un tema de oración, y un tema de dejarse guiar por el Señor. ¿Han escuchado ustedes esa frase de que hay un caballo que es chúcaro? ¿Cuál es el caballo chúcaro? El que intentan guiarlo, ¿cierto? Pero salta, pega patadas, anda a subirte ese caballo, ¿cierto? Después de 2-3 metros más allá, así que si es poco eso, llegas a caer. No sé si alguien se ha caído de un caballo al menos. Pero son caballos que son difíciles de guiar. Y uno dirá, a los caballos como son. Pero a veces nosotros, delante del Señor, somos difíciles de guiar. ¿Saben por qué? Porque tenemos muy buenas ideas. Y las ideas nuestras siempre son las mejores, que tengo una idea, esta es la mejor idea. Porque tenemos mucha iniciativa muchas veces. Porque tenemos muchas ganas de hacer cosas. Y está bien. Pero en la madurez del Evangelio el Señor nos manda a ser mansos y humildes de corazón, aprender a ser guiados por el Señor en templanza, en madurez, pedir en oración sabiduría, discernimiento, para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Hay un pasaje que está en Santiago que dice de que si tenemos falta de sabiduría, dice, yo Señor, pidamos al Señor sabiduría y Él la va a dar abundantemente. Pero pida con fe, con confianza en el Señor, y el Señor la va a dar sin reproche, abundantemente. Y uno se pregunta, ¿cómo el Señor da sabiduría? En primer lugar, dejándose guiar por la palabra del Señor, conociéndola. Es imposible tener sabiduría de lo alto sin conocer la palabra. En segundo lugar,
ser guiados en discernimiento, en oración. Señor, dame entendimiento para esta situación específica. Y el Señor guía en sabiduría, en entendimiento, en el consejo de muchos también. Porque a veces pedimos sabiduría, pero somos guiados solos. Y el Señor da sabiduría abundantemente, y la reparte a su pueblo, la iglesia. Y somos guiados por el Señor. Y el Espíritu Santo nos quiere guiar, porque el Espíritu Santo guía. Él habla, Él redarguye, Él enseña. Él nos guía a la cruz de Cristo, Él nos guía a amarlo más, a conocerlo en profundidad. Nadie puede decir que el Espíritu Santo nos guía. Él guía nuestros corazones. Pero a veces tenemos la palabra y pensamos que el Espíritu Santo no nos puede guiar. Y tenemos nuestras propias ideas. Y aquí Pablo era un hombre que ya había sido golpeado por el Señor, por así decirlo, y sabía cuando el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo, pero ahora sí, intentó ir a Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y el Señor, el Espíritu Santo, en su gracia y misericordia, o sea, ya le había advertido a Pablo, no vayas para allá. No hagas esto, Pablo, no hagan esto otro. ¿Por qué motivo? No sabemos. Misterio del Señor. El Señor tiene sus caminos, sus propósitos, sus tiempos, que son perfectos y mejores. Nuestros pensamientos son limitados. Sus pensamientos son altos, perfectos, más allá que los nuestros. Entonces podemos descansar en su guía precisa, cuidadosa, cariñosa, y podemos confiar en Él. Y el Señor en su gracia le muestra a Pablo en una visión de noche lo que tiene que hacer. Pablo intentaba, pero según también decía, Señor, guíame. Y está bien pedir eso al Señor, está bueno. Y le mostró a Pablo una visión de noche. Y en esa visión había un varón macedonio que estaba en pie. Uno dirá, ¿cómo será un varón macedonio? Seguramente por la ropa se notaba, por su aspecto físico. Y le dijo, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia a ayudarnos. Entonces decimos, wow, Pablo entendió. No tengo que ir para allá porque tengo que ir para otro lugar. Ok, Señor, para allá vamos. Fueron dirigidos por el Señor. Cuando vio la visión, Pablo, dice Lucas, cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Pablo. Enseguida procuramos, o sea, ya no es Pablo, sino que un grupo de personas que estaban esperando la guía del Espíritu Santo. Procuramos partir para Macedonia. Había una comunidad, hay una comunión en el Evangelio. Pablo, quizás era el último que no estaba de acuerdo, pero fue ya, vamos todos para allá entonces. Y había una comunión ahí. El Señor guía a través de la comunión de su pueblo. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y aquí el que relata la historia se incluye, dice, procuramos. ¿Y quién relata Hechos? Lucas. O sea, ¿quién procuró junto con Pablo entonces? Lucas estaba ahí también. Se le salió, estaba ahí. Estábamos ahí. Con Timoteo y con un par de discípulos más. Dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Estaban convencidos de que el Señor nos mandaba a ir para allá. Antes había confusión, quizás entre ellos también se preguntaban, pero el Señor dice, vayan para allá. ¿Y qué pasó? Zarparon a ese lugar, llegaron a Macedonia, a la provincia de Macedonia, llegaron a Filipos, que era una colonia romana, y estuvieron ahí varios días. Y en un día de reposo salieron a la puerta junto al río y encontraron a una mujer. Hay un grupo de mujeres cerca de ahí, y había una mujer llamada Lidia que vendía púrpura, o sea, era comerciante de un elemento que era carísimo, por tanto seguramente tenía alto recurso económico, y dice que adoraba a Dios y estaba oyendo.
O sea, estaba adorando a Dios, pero en realidad no conocía en profundidad al Señor. Era como pasaba con Cornelio. ¿Se recuerdan? Que adoraba a Dios, incluso daba ofrendas, hacía todas las oraciones, pero había algo que le faltaba conocer a Cristo el Señor. Y ustedes seguramente nosotros fuimos de ellos, que a veces entendíamos que no, por aquí es la cosa. Hay un Dios poderoso, hay un Dios verdadero, pero un día salió en nuestro encuentro el Señor y dijo, mira, yo soy. Y nos mostró el verdadero camino al Padre, que es por medio de Jesucristo. Y así hoy hay muchas personas que reconocen al Dios verdadero, pero les falta conocer el mensaje de Jesucristo. No se concentren. Vengan a bailar ya con los niños. Entonces vieron que esta mujer, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, pasó algo en su corazón, algo invisible, algo que Pablo no podía hacer. Cambiar el corazón para disponerlo a escuchar el mensaje del Evangelio. Y eso seguramente te pasó a ti un día. Que escuchaste muchas veces la palabra del Señor, pero un día la palabra del Señor cobró un sentido distinto. Él abrió nuestros corazones para escuchar el mensaje del Evangelio y decir, eso es. En verdad conozco a Jesús en Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Pablo hizo algo espectacular para convertir a Lidia. Nada. Si uno no convierte a nadie. A veces uno escucha relatos de personas, ¿sabes qué? Le hablé el Evangelio y lo convertí. ¿En qué lo convirtió? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo convirtió? Uno no convierte a nadie. El Señor dispone los corazones. Y nos damos cuenta aquí cómo dispone Dios el corazón. Primero, de Pablo, que dirigido por el Señor, costó, pero salió, ¿cierto? Dirigido a la comunión del cuerpo de Cristo, fueron juntos a predicar el Evangelio, estaba un grupo de mujeres escuchando, y había una persona, Lidia, que dispuso su corazón para escuchar, porque el Espíritu Santo había obrado en su corazón. El Señor abrió su corazón para que entendiese el mensaje del Evangelio. ¿Y qué pasó? Creyó. Y miró lo que pasó. Y fue bautizada. Y su familia. Y nos rogó diciendo, si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen aquí. Y nos obligó a quedarnos. ¿Se dan cuenta de lo que dijo ahí? Nos obligó a quedarnos. Tenía carácter la mujer, ¿eh? Ni Pablo pudo decir que no, ni Lucas pudo decir que no, ni Timoteo, ¿no? Llegaron y tuvimos que quedarnos, así como que acá. Pero obviamente era una invitación cariñosa, decidida también. Por favor, quédense con nosotros en nuestra casa. Ir a abrir la casa, la cultura oriental, incluso ahora es nuestra, es señal de comunión. Y posen acá, no solamente vengan, sino que posen, habiten un tiempo acá, quédense a dormir con nosotros, por favor. Y compartieron. Era una señal profunda de transformación del Evangelio. Abrir las casas, porque debe abrir nuestros corazones. Y nos obligó a quedarnos. Seguramente pudieron descansar ahí, pudieron comer bien, las instalaciones en su momento eran buenas incluso, y pudieron reposar ahí. Entonces vemos que se quedaron ahí y después iban a la oración. Y nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, una mujer que estaba endemoniada, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Y saben lo que pasó con esta mujer? Pablo estaba predicando el Evangelio y esta mujer interrumpía. Decía algo verdadero,
pero interrumpía la dinámica. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y lo repetía. Y uno diría, pero aquí bien está apoyando el mensaje del Evangelio. Pero la verdad era desagradable. Daba voces, interrumpía el mensaje. Y eso habla de discernimiento también de Pablo y los apóstoles. Y de los que estaban predicando el Evangelio. O sea que esto no es de Dios. Así de simple, esto no es de Dios. Esto viene de otro espíritu. Y continuaba. Y lo hizo por muchos días. Y Pablo ya estaba, como dirían, cansado, choreado, ¿cierto? Le desagradó a Pablo. Y se volvió a ella y dijo al espíritu, sin ningún escándalo, aquí no hay ningún escándalo de echar fuera demonios, pero había autoridad. Aquí no niega el tema de los demonios, sino lo dice, esto es verdadero, es real. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Obviamente, los amos que ganaban dinero con ella, adivinando, se enojaron. ¿Y qué pasó? Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados se fueron en contra de Pablo, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que lo ponga en la máxima seguridad. ¿Qué pasó entonces? Predicó el Evangelio, se convierte en Lidia, gloria a Dios, mujer endemoniada, demonios fuera. ¿Y qué pasó? Cárcel. Y uno diría, chita la cuestión. Obedezco al Señor. El Señor nos dice, anda para allá, y miren lo que pasa. Me mandan a la cárcel. Y esta es la típica frase. Es decir, cuando me empiezo a portar bien, cuando empiezo a hacer las cosas en el Señor, en orden, en humildad, soy guiado por Él, oro, pide consejo, mire, pareciera que me va peor. ¿Te ha pasado una tras otra, tratando de hacer el bien? Algo raro está pasando acá. ¿Pero ustedes creen que Pablo dijo eso? El apóstol Pablo estaba dispuesto a ser guiado por el Señor. Eso implicaba ir a la cárcel. Gloria a Dios por ello. Fueron azotados. Pero a veces nosotros hacemos la voluntad del Señor, avanzamos, somos azotados y decimos, no, hasta aquí no llegamos. Pero ellos llegaron a la cárcel. Y fíjense, esto es muy importante. Le ordenaron al carcelero que los guardase con seguridad. El encargado de la cárcel dice, hazlo con seguridad máxima. ¿Cómo creen que debe haber sido ese guardia? Chiquitito, flaquito, así como ¿sí, de virucho? Debe haber sido un hombre rudo, ¿cierto? Encargado de la cárcel romana. Y los aseguró en la cárcel, en el calabozo de más adentro, para que no se escapasen, y le aseguró los pies en el cepo. ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos en esa circunstancia? Oh, qué triste de mí, qué miserable de mí, Señor. Te sirvo y mira cómo me pagan, y mira cómo me tratas, Señor. Probablemente pueda ser esa la actitud. O quizás no, quizás ya siendo más curtido en el Señor, dice, Señor, algo hay acá. Y creo en ti, sigo confiando en el Señor. Y cuando estamos en esa situación, Él nos dice, vamos, sigue adelante. Porque a veces ya el Señor nos enseña y dice, ya vamos, ok, vamos, te voy a creer, Señor. ¿Sabes lo que dice el Señor a tu corazón? Sigue confiando en el Señor. Sigue esperanzado en el Señor. Sigue adelante. A pesar de estar en esa cárcel, en el calabozo de más adentro, con los pies asegurados con el cepo, y sigue cantando. Y a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban. Fíjense, estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Estaban cantando al Señor. Qué transformación más grande, ¿eh?
de ser guiados por el Señor, predicar el Evangelio, ser azotados y finalmente cantar al Señor, porque sabemos que estamos conociéndolo más, porque estamos siendo transformados por Él y para Él, y porque seguramente esto tendrá beneficio para otras personas. Mientras cantaban himnos, cantaban la palabra, obviamente. Y cuando cantaban la palabra, predicaban el Evangelio, y los presos los oían. Estaban predicando el Evangelio con su cántico y también con sus acciones. Todos sabían que había unos cristianos que estaban siendo azotados, encarcelados injustamente, pero ahí estaban cantando. Y de repente vino un terremoto, de tal manera que los cimientos se sacudían y se abrieron todas las puertas. ¿Ustedes han escuchado la historia antes de Pedro, incluso de que cuando salieron de ahí? Uno podría decir, listo, el Señor nos abrió la puerta, arranquemos. Eso podría decir uno. Arranquemos, es nuestra oportunidad, el Señor nos abrió la puerta, arranquemos de ahí. Pero no se arrancaron. Estaban tan guiados por el Señor que incluso dijeron, quedémonos acá, tranquilo, nada nos perturba aquí. Terremoto, pero como los chilenos, ¿cierto? Terremoto 7.9, así, no, un temblorcito, ¿cierto? Pero estaban ahí tranquilos, ni se inmutaron. Despertó el carcelero, dijo, aquí me cosí, porque me encargaron que no se escaparan. Se abrieron las puertas, aquí se escaparon, pago con mi vida. Y dijo, muero dignamente, sacó la espada, se iba a matar. Pensó que los presos habían huido, y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal. ¿Están acá entonces? Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, esta pregunta es muy buena, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, estaba listito. Muchos de nosotros fuimos duros en el Evangelio, ¿cierto? Pero aquí este hombre pregunta, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? O sea, había escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Saben cuándo lo escuchó? Mientras Pablo y Silas cantaban la palabra del Señor. Escucharon el mensaje. Escuchó el mensaje y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salvación para tu casa, para tu familia, dice. Este hombre era un hombre rudo seguramente, y va, se postra ante Pablo y Silas y dice, ¿cómo lo puedo hacer para ser salvo? Y le predica el mensaje del Evangelio. ¿Y qué pasó? Él le toma, va donde Pablo, le lava la herida. Este hombre entiende de que son mensajeros del Señor. Seguramente estaban heridos por los azotes, obviamente, y por el tema del cepo. Le lavó la herida y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Fue enseguida, fue inmediato, con todos los suyos, con la gente de su casa. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Otro evento más de un corazón cambiado por el Señor, y hubo comunión entre ellos, casa abierta. Ven Pablo, quédate con nosotros, comamos. Increíble. Y Pablo quería y creía que era mejor ir a Asia. Y el Señor ya había dispuesto el corazón de Lidia, que estaba lista, y el corazón del carcelero, que estaba lista, junto con toda su familia, que estaban listos para recibir el mensaje de salvación del Señor. Nos damos cuenta entonces que el Señor guía de manera muy sabia, de manera muy poderosa, llena de gracia. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? ¿Inventar las cosas? ¿Tratar de forzar las cosas para que resulten? No, ser guiados por el Señor simplemente.
que Él nos guíe a amar a otro, predicar el Evangelio y ser guiados por su Espíritu Santo para hacer lo que Él nos manda hacer y no hacer más de lo que debemos. Y termina la historia cuando los magistrados mandan a los alguaciles a decir a esos hombres que salgan, suéltenlo. Pero Pablo era terminado, por no decir choro. Dijo: soy ciudadano romano, así que si quieren sacarnos acá, que vengan ellos a sacarnos, porque estamos acá injustamente. Ahí cierra la historia. Pero finalmente salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia nuevamente, y habiendo visto a los hermanos, había gente que se convirtió ahí, los consolaron y se fueron. ¿Quién los consoló? ¿Quién se consoló a quién? Entre ellos hubo consuelo mutuo. Entonces vemos acá que el Señor guía a su iglesia y su pueblo por la obra del Espíritu Santo, en la comunión de su pueblo, en disposición para servir al Señor y predicar el Evangelio. Pero a veces somos difíciles de guiar, de ser guiados por el Señor. Que el Señor transforme a cada uno de nosotros a decir: Señor, confío en ti, confío en tus planes perfectos, confío en incluso las consecuencias que estoy viviendo de algo. El Señor sabe dónde estamos y el Señor nos va a sacar de ahí, sí o sí. Nos va a consolar, y tengamos por seguro que lo que el Señor decida acerca de nuestras vidas es lo mejor, es lo perfecto, es lo justo, es lo santo, es lo bueno, y es digno de confianza, es digno de descansar y decir: Señor, en ti confío, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, soy tuyo, Señor, y sé que toda circunstancia que pueda vivir es para conocerte más, es para que tú seas más exaltado y glorificado en mi vida, y para que otros te conozcan. Así como Pablo dijo después en la misma iglesia de Filipos, que fue plantada ahí con Lidia, con el carcelero. Después esa misma iglesia le dice: no se avergüenza de sus cadenas, y que la palabra del Señor no está presa, sino que el Evangelio corre y avanza y progresa. Que el Señor nos guíe de ese corazón, nos llene de ese corazón, para ser guiados profundamente por el Señor, pero profundamente. Que el Señor nos guíe. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que tu Espíritu Santo nos guía a la cruz de Cristo. Nos quiere guiar constantemente a tu voluntad, en la comunión unos con otros, para cumplir con tu misión. Te queremos pedir perdón porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestro ritmo. Pero sabemos que tú nos guías, Señor, con tu palabra, tu Espíritu Santo, en la comunión del cuerpo, para vivir por ti y para ti, a tu manera, en tus tiempos. Y sabemos que lo que tú decías para nuestras vidas es lo mejor. También te pedimos por nuestra iglesia, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo, para amarte, para servirte en esta ciudad donde tú nos has implantado por tu misericordia. Y queremos pedirte que el Evangelio corra en esta ciudad, que seamos confirmados por ti en profundidad, y que cada día aumenten las personas que lleguen a los pies de Cristo y podamos ser consolados unos a otros. En el nombre de Jesús.